bienvenida a Benjamín Gómez, ya lo veíamos en la nota, él es el vicepresidente de la región occidente y noreste de la Federación México-Americana de Transportistas AC, la FEMATRAC, y también está con nosotros Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras allá en Veracruz. Pues Benjamín, al menos en el inserto, en tu testimonio de la nota, ya notas una mejoría en esta administración, porque están mejorando las cosas o porque de plano en la administración pasada, en el sexenio anterior, esto estaba terrible. A ver, platícanos. Muy buenas tardes, amigo Alberto. Sí, efectivamente, hemos notado últimamente de que ya comienza a haber un poco de más vigilancia en carreteras, pero muy poco. Todavía seguimos con bastantes robos al autotransporte y lo peor, lo más preocupante es de que nos secuestran a los operadores. Cuando llegan a tener suerte, pues salen golpeados, pero algunas de las ocasiones han estado, pues ahora sí que han perdido la vida, después de estar secuestrados y amagados y golpeados, y cuando piden un rescate por el operador que ya lo tienen secuestrado y el patrón no acciona, le llaman a sus familiares, a sus cónyuges o a sus papás o hermanos, pidiendo el rescate. Y pues realmente el operador vive al día, ¿sí? Si no trabaja, no gana. Lamentablemente no tenemos un sueldo para los operadores fijo, porque los fletes están muy baratos. Entonces es cuando piden el rescate y los familiares no tienen nada. Porque entonces, Benjamín, no solamente se roban la mercancía, sino que lo secuestran y también le quieren sacar dinero al pobre chofer. Pudiéramos entender la lógica criminal, Jeremías Zúñiga, pues se llevan al chofer para que no denuncie y les dé tiempo de hacer lo que quieran con ese camión, ¿no? Hasta que lo descargan y todo, y ya después lo sueltan, pero ahora resulta que hasta también le quieren extorsionar y sacar dinero a la familia. Pues no es posible, mi Jeremías. Sí, es correcto, amigo Alberto, así lo hacen. Mientras están haciendo el control de la mercancía, es como empiezan a amagar. Si el patrón no accede a ese chantaje, empiezan a hablarle a los familiares. Y pues si no tienen dinero, ¿cómo van a pagar el rescate? Pues claro. ¿Cómo ves esto, Jeremías? Y sobre todo porque esa México-Puebla, Puebla-Veracruz, las cumbres de Maltrata, híjole, cómo le pegan al transporte. Adelante, Jeremías. Así es, o sea, la Guardia Nacional tiene perfectamente ubicados los puntos críticos donde está la violencia, donde hay más asaltos, y precisamente la autopista Orizaba-Puebla, Puebla-Ciudad de México es una de las carreteras más peligrosas, que afortunadamente hace más o menos un mes detuvieron a una banda que era la que hacía el paro total en la autopista. Y no solo a los transportistas, también a los ciudadanos los despojaban de sus pertenencias. Pero en el tema del autotransporte, como muchas de las mercancías son de fácil comercialización en los tianguis, en lugares donde esa mercancía se vende rápido, pues por eso es que están atentando. Pero como bien decía la nota y bien decía el señor Benjamín, ya no es suficiente solo llevarse la mercancía, desmantelar el vehículo, sino además ahora atentan en contra de los choferes, que por cierto, hay que decirlo, de acuerdo a todos en la Canacar, hacen falta choferes porque muchos por temor ya no quieren realizar estas actividades. Y también, como decía la nota, todo esto impacta en el precio del consumidor, porque los productores, los autotransportistas, al incrementarse los niveles de riesgo por el tema de los seguros, esto lo que provoca que al final el consumidor sí tenga un impacto en el precio. De ahí la importancia de trabajar muy coordinadamente tanto la Guardia Nacional como los autotransportistas para tener una vigilancia inmediata y que cuando este tipo de situaciones se presenten, pues se utilice la tecnología, se utilice la geolocalización y los drones para poder ubicar los vehículos. Exactamente, Benjamín, porque
ha de llegar el momento en el que los transportistas, estos conductores de estos grandes camiones, pues ya dicen, híjole, otra vez, o ya se enteraron que le pegaron a alguno de sus compañeros más adelante en la ruta. O sea, ¿en qué situación se encuentran ya los transportistas ante esto que es casi inacabable, Benjamín Gómez? Sí, efectivamente. Lo que viene siendo la carretera México 57 de México a Querétaro y de Querétaro a San Luis Potosí, realmente está muy conflictivo esa pasada. Ya de Puebla hacia Veracruz, a Orizaba, Córdoba, ahorita con lo de el derrumbe que hubo, el deslave que hubo en meses anteriores, que ya lo corrigieron, ya están empezando a circular normalmente, se vuelven a incrementar un poco los robos nuevamente. Por el hecho del talud que hubo, se empezaron a regar por el lado de Veracruz, de ahí viniendo de Coatzacoalcos, en vez de agarrar para acá, para Orizaba, y subir para La Esperanza, agarraban por allá por Jalapa, ¿verdad? De Veracruz, toda aquella zona, y se empezaron a incrementar los robos por aquella ruta, y más de ahí de Perote, que se hacen dos ramales, uno que va por el lado de la carretera libre de la Laguna del Chichica y que se va para Ciudad Cerdán y salen a La Esperanza, y algunos que agarran la autopista por Copiaxtla, y de Copiaxtla a Puebla es una carretera de doble circulación, no tiene más que carriles, uno de ida, otro de regreso, y que de repente también ahí ya se empiezan a hacer los asaltos. Y en el tramo ese de Jalapa, Perote, Copiaxtla y a Puebla, ya han subido los índices de asaltos. Entonces ya esto ya se está despasando, y la autoridad pues no hace su equipo para trabajar en coordinación, digamos, Guardia Nacional con el Estado y municipios, y argumentan que pues el municipio es el que no tiene la suficiente confianza, ni la Guardia Nacional ni la del Estado tiene confianza con los municipios, porque pues se han dado casos que se han determinado de que realmente como que los tienen amenazados los de la delincuencia organizada, que saben dónde viven y cuánta familia tienen, y tienen que participar con ellos, y los que no participan también los matan. Y hay enfrentamientos donde también han sufrido bajas, más por acá, por este lado, se oye más, por este lado de acá de Guanajuato y Querétaro, ya en Michoacán también, Nayarit un poco, también ya se están incrementando. En Sonora y Sinaloa también ya se están empezando a dar este tipo de asaltos. Los ponchallantas famosos, ya eso ya es en toda la República. Acá por el lado de Zacatecas y Aguascalientes, lo que vienen siendo unos poblados que se llaman desde Villa Hidalgo, o sea que vienen de Jalisco hacia San Luis Potosí, y se meten por Hidalgo, Teocaltilla, salir a la carretera 45, la Panamericana, que va a Aguascalientes, Zacatecas, y todo esto de Fresnillo, hasta llegar a Durango. En lo que es la carretera Durango-Mazatlán, se ha escuchado muy poco esto de los robos al autotransporte, pero sí un poco a los turistas, sí. O sea, los usuarios comunes que van a vacacionar a la playa, pues saben que llevan algo de dinero y pues ahí les quitan sus unidades y el poco dinero que puedan llevar. Pues ha sido muy optimista, Benjamín. Bueno, al inicio, porque ya después de este relato, pues ya les están pegando por todos lados. Benjamín Gómez, vicepresidente de la Federación México-Americana de Transportistas, Jeremías Zúñiga. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. Jeremías Zúñiga, es muy difícil creer que la autoridad no sabe cómo operan estas bandas, porque se roban mercancía, toneladas de mercancía. Pues ni modo que las puedan desaparecer o que vayan a algún lugar y se las cambien por efectivo. O sea,
hay que darle movilidad a todas estas mercancías, ¿no? Tienen cámaras en las carreteras, la denuncia, pues saben dónde les pegan, dónde hay frecuencia. O sea, aquí no hay labor de inteligencia. ¿Por qué, Jeremías? ¿Porque están coludidos? ¿Así queremos pensar? No, quizás no es tanto eso. Lo que ocurre es que la mayoría de las mercancías que son de fácil comercialización van a dar muchas veces a los tianguis, y también hay que decirlo, a muchos negocios formales que compran más barato y revenden, y de esta manera ellos incrementan sus utilidades. O sea, es un problema no solo de un sector, sino es un problema, se vuelve social. Dos, por kilómetro cuadrado no hay los suficientes elementos ni patrullas para cuidar todas las carreteras, como bien lo narraba el señor Benjamín. Es amplísima las redes de carreteras que hay en todo México. Entonces lo que hace falta es utilizar la tecnología. ¿Esto qué conlleva? Aprovechar hoy el patrullaje, uno, a través de las cámaras de videovigilancia que se tienen que incrementar en todas las carreteras, sobre todo las de alta peligrosidad, y tener en el área de división caminos de la Guardia Nacional un equipo de reacción inmediata para atender estos lugares, porque es difícil que las patrullas se pudieran desplazar porque faltarían muchísimas patrullas. Dos, necesitamos que, así como hay botones de emergencia para el tema de violencia que se han organizado los vecinos y demás, necesitamos que los autotransportistas tengan un área que atienda a la Guardia Nacional de manera específica, donde estas alertas puedan responder, y ese equipo de reacción inmediata, como lo tiene la Guardia Nacional para atender acciones de la delincuencia organizada, se puede atender el área de caminos. Y tres, necesitamos invertir en tecnología. Los drones que utilizan otros países y que hoy tanto se debate en Estados Unidos, bueno, esa tecnología de videovigilancia a través de drones es necesaria realizarla para que de esta manera se puedan cubrir un área mayor de vigilancia, y desde luego en el caso de la organización con los transportistas, para que no viajen de manera aislada, sino que se permita, cumpliendo con las normatividades carreteras, viajar de una manera que permita tener entre ellos un mecanismo de autoprotección, porque de lo contrario tendríamos una reacción muy lejana a este problema, que es un problema económico y es un problema social. Sí, porque Benjamín Gómez, ¿qué tipo de mecanismo llevan? O sea, vemos las imágenes, se cierra una camioneta al tráiler, en ese momento no pueden hablar a algún lugar, oye, me van a atracar, ya me están levantando, de plano, están tan abandonados en las carreteras. Benjamín, a ver, explícanos un poco. Lo peor de todo es de que ellos también traen inhibidores, y ponen inhibidores con bastantes antenas en el camino, en donde va uno hablando y se perdió la señal. En donde hay lugares que conocemos perfectamente que sí hay señal. Quiere decir esto que hay vehículos ligeros que traen todo ese tipo de tecnología, y pues uno quiere hablar y ya no se puede. Hasta que lo interceptan al operador, lo paran, lo balean, le quitan el camión y se lo llevan. Era así como ese que se salió ahorita en la imagen. Sí. Se lo llevan al operador, lo quitan, lo sacan del camión, se lo echan a las camionetas o los autos ligeros y se lo llevan, y ya no saben ni a dónde andan. Les quitan el teléfono, les ponen vendas, los amarran de sus manos, de sus pies, y empiezan a hablar algo y los empiezan a golpear, y luego los amenazan y les dan el teléfono, o los están grabando que ya les encontraron alguna droga, los ministeriales, que también hay que ver qué tipo de trabajo están haciendo ellos, porque también ha habido muchos retenes que son clandestinos, no portan ahora sí que el uniforme táctico, ni tampoco las patrullas son originales. El balizado es muy diferente, pero los operadores no lo conocen. Claro. Entonces, cuando empiezan a reportar, ellos dicen que es una camioneta o es un coche de Guardia Nacional o de la Policía del Estado. Acá en Guanajuato, el 5 de febrero del año pasado, tuvimos una bonita reacción por parte de las autoridades. Tuvo buen acercamiento,
empezaron a trabajar lo que es la FESPE, las fuerzas del Estado, de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Empezó a ver el patrullaje, andaban 2 patrullas juntas de la FESPE y 2 patrullas juntas de Guardia Nacional, a una distancia como de 4 o 5 kilómetros, y unos para allá y otros para acá, pero así hacían sus carruseles. Pero se fue perdiendo aquello, y ahorita en el cambio de administración, el cambio de gobierno, ahí vimos que empezaron a abandonar nuevamente las carreteras y ya estaban más o menos controladas. En la México-Querétaro, más en el tramo de lo que viene siendo de Tepeji, o más bien desde Tepoztlán, de la caseta de ahí de cobro del 44, que así la conocemos, hasta Querétaro, al libramiento norponiente, que viene siendo la caseta de Chichimequilla, se hacen filas enormes, y en esas filas enormes se le sube el delincuente y amagan al operador, o si no quiere participar lo balean, y eso es lo que tenemos, ese temor. Entonces, de que sí empieza a haber nuevamente en esta administración, apenas hace 15 días, que tuvimos una buena experiencia y un buen acercamiento con las nuevas autoridades aquí de Guanajuato, y se está volviendo a ver aquello que quedó en olvido. Digamos, de noviembre, diciembre, que empezaron a quedar las carreteras solas, y apenas tiene 15 días que volvimos a ir al estado de Puebla, y ya vimos una mejor vigilancia, sobre todo también en el Arco Norte, en el tramo que es de ahí de Tula, pues, de Atizalaquia, de Tula 1, Tula 2, en la pasada de ahí de la México Pachuca, y en Calpulalpan, en San Martín también había ya vigilancia. Sí. Inclusive fuimos para el lado de La Piedad, Michoacán, y también vimos algunas patrullas. Benjamín, ¿estos asaltos ocurren en autopistas, en caminos de peaje? Principalmente en todas. Pero bueno, ¿a poco no puede haber control de que pasen unos camiones en una caseta y en la otra, pues, identificarlos y ya decir, o sea, irlos monitoreando? O sea, la autoridad no puede hacer eso, y a la mitad poner las patrullas. O sea, ¿qué será muy complicado, Jeremías, o qué verdaderamente? Mire, las casetas de cobro son... A ver, Jeremías. Estratégicamente sería lo ideal, ¿no? Porque permitiría a través de tecnología. La geolocalización permite saber en tiempo real en dónde está un vehículo. Incluso quien traiga un celular en este momento nos pueden identificar y nos pueden ubicar. Esa misma estrategia se tiene que establecer para mantener un control permanente de los camiones, incluso los propios autotransportistas, y en el caso de las asociaciones, invertir en esta tecnología para que ellos tengan ubicados, y en el momento en que un vehículo pierda la geolocalización, dar aviso, porque se tiene la última ubicación. Esto facilitaría el hecho de poder atacar a las bandas, porque de lo contrario se perdería mucho tiempo. Con la última ubicación de la geolocalización y la inserción en drones, inmediatamente se podrían ubicar los vehículos, porque no estamos hablando de coches, estamos hablando de vehículos, incluso de doble remolque, que necesitan espacios muy grandes para guardarlos, y es ahí donde podría venir los trabajos de inteligencia para contrarrestar este tipo de delitos. Está complicado, difícil de creer, y ahorita regresamos contigo, Benjamín, para que profundices en este tema. O sea, ¿qué promedio hay de una caseta a otra y cómo controlar esas? Porque parece que entran a una carretera y entran a otra dimensión. Pues no, está todo controlado y todo lo pueden tener perfectamente monitoreado. Benjamín Gómez, Jeremías Zúñiga, regresamos en 2 minutos. Benjamín Gómez, entonces querías decir algo. Entonces, ¿qué distancia hay de una caseta a otra? ¿Cómo si ya saben cuáles son los puntos donde más los atracan, pues armar un operativo, tener infiltrados, pues no sé, o sea, ¿qué será muy complicado? ¿O le estamos exigiendo mucho a la autoridad y tienen mucho más recursos los ladrones que los policías?
Lamentablemente así es, tienen mejores armas, porque también las autoridades, los jefes, no les prevén de lo que debe de ser, de más alto calibre, con más tiros, porque también se los cuentan, y si los disparan nomás por disparar, se los cobran. Y digamos, en la autopista de Irapuato a Querétaro, que corresponde a Capufe, hemos señalado varios puntos que no deben de existir esos puntos para poderse salir en alguna brecha. Inclusive hay comedores en lugares que son particulares, o sea, parcelas de ejidatarios, y ahí hay unas cachimbas, las famosas cachimbas. Esas sí son cachimbas porque no tienen luz, sino pura, de estos botes con petróleo, no tienen luz eléctrica. Entonces es ahí donde les hemos dicho que por qué no cierran esos pasos. Anteriormente la Policía Federal y después la Guardia Nacional empezaron a participar en cerrar esos lugares y también los volvían a abrir. Entonces Capufe dijo, no podemos, la verdad les decimos que nos tienen amenazados, que si cerramos, que ya saben dónde vivimos, cómo nos llamamos, cuántos hijos tenemos, todo eso, o sea, hay temor. Y sobre todo que cualquier cosa de negocios, ahorita escuché atrás que dijeron que ahí se compran las mercancías robadas en ciertos lugares, los obligan también a hacerlo, los amenazan que si no se las compran les van a acabar su negocio, o van a secuestrar, o empiezan a secuestrar a los que trabajan ahí, o a los gerentes, y eso es el problema mayor, de que ya hay mucha gente que no es ni mexicana, vienen de otros países y son los que vinieron a echar a perder todo eso. Sí. Pero la verdad de las cosas, eso es lo que está pasando. Benjamín, pero platícanos un poco, Benjamín. Se roban el tráiler. ¿A dónde se lo llevan? Pues es un camionzote, que algunas bodegas que no identifican o qué. Y luego, ¿cómo bajan toda la mercancía? Ni modo que con el hombro, o sea, necesitan maquinaria. Pues es una logística muy complicada. ¿De plano no ubican esos lugares donde se llevan los camiones, Benjamín? Mire, en estos lugares se roban la maquinaria pesada, la encierran. Con esta misma maquinaria que se roban, hacen fosas muy profundas, y como son robadas, no les costaron, las vuelven a tapar con otras y ahí las traen así. Entonces cuando anda buscando uno la unidad no la encuentra porque están enterradas. Ya que pasa un poquito esto y que ya no se mueve tanto, que ya la Fiscalía no hizo su investigación debida, la FGR o la Fiscalía General del Estado, es como ya la sacan y la empiezan a vender. Y lo que vienen siendo artículos de consumo humano, por decir latería, vamos a hablar y tengo que decir las cosas tal y como son. Hemos solicitado más, digamos, en productos Nestlé, se lo roban saliendo de la Nestlé, de sus patios de ellos. Los custodios se molestan porque denuncia uno esos robos. Hemos dicho que pongan el GPS dentro de la mercancía, no lo hacen. Llevan llantas también, les decimos que pongan el GPS y no lo hacen. Entonces, ¿así cuándo vamos a terminar? Ahí nos da la impresión de que ellos también tienen mucho que ver en estos robos, que son, se puede decir, hasta autorrobos. Van y les quitan el camión al operador, lo tiran, lo amarran y se van a descargar hasta ahí mismo, en los mismos lugares. No puedo decir exactamente con plena seguridad, pero me da esa impresión de que así pasa. O lo meten a bodegas de ellos mismos, donde los descargan de volada, tiran el remolque en un lugar y el tractor en otro. Eso es lo que está pasando aquí en esta región. En San Luis Potosí al igual, Matehuala, San Luis Potosí, todo aquello que corre para el noreste, eso es lo que está ocurriendo también desde Saltillo a San Luis Potosí, Guadalajara, o al revés, sí. Lázaro Cárdenas, Manzanillo, todo eso, que viene la misma mercancía desde que sale ya viene robada. Exacto. Jeremías Zúñiga, nos queda un minuto. Pues pareciera que hay toda una colusión, o sea, esto no es como normal el asunto, pero bueno, tu último comentario. Bueno, yo diría que hay que organizarse, no hay que renunciar nuestro derecho de comerciar, nuestro derecho de ser mexicanos y de la libre actividad,
y hay que organizarse como autotransportistas, como sociedad, coadyuvar con la autoridad y también invertir, como lo que decía en este momento el señor Benjamín, invertir en seguridad en las empresas para evitar que desde adentro de las mismas empresas, incluso de las aduanas, den el aviso qué tipo de mercancías van. Invertir en seguridad privada pero armada, porque hay empresas que pueden dar estos servicios para coadyuvar con la autoridad y jamás renunciar a nuestro derecho de ejercer una actividad comercial, porque de lo contrario perderíamos el país y perderíamos el acceso a muchas mercancías. Yo sé que no es fácil, pero hay que seguir luchando para que las cosas puedan mejorar y no renunciar, porque ojo, con el cierre de la frontera por el redoble de la seguridad en la frontera con Estados Unidos, tanto del lado de Estados Unidos como de México, muchos delincuentes de la organizada van a buscar cómo incrementar sus ingresos porque no van a poder traficar las drogas. Entonces hay que organizarnos, hay que participar y exigirle con colaboración a la Guardia Nacional soluciones a los problemas de inseguridad que se viven en el país. Híjole, pues ahí está el mensaje, pues no renunciar, Benjamín Gómez, no darse por vencidos y esperar que algún día las carreteras sean seguras con unos cuantos atracos, porque pues bueno, son inevitables, pero no al índice en el que nos encontramos en estos momentos. Benjamín Gómez, vicepresidente de la Federación México-Americana de Transportistas, AC. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias a los dos por sus conceptos aquí en A Debate.